Alianza de Amor Honduras, impulsados por el Espíritu Santo, comparte contigo el poder de la palabra de Dios. Te invitamos a escucharla y dejar que entre a tu corazón y dé frutos, para gloria del Padre, consuelo de Jesús y salvación de los hombres. Señor, mira benignamente a tus siervos y enséñanos a cumplir tus mandamientos. El día de hoy, hermanos, quiero compartir con ustedes la lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces 7? Jesús le contestó: no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía cómo pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer y a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba, diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que se fue y lo metió a la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contarle al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que le debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando Jesús terminó de hablar, salió de Galilea y fue a la región de Judea, que quedaba al otro lado del Jordán. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, este momento de oración en el que nos empapamos de la palabra de Dios, que tanto necesita el ser humano, es momento de ver lo que Jesús nos quiere decir a cada corazón. Cada uno tiene una forma de ver cada situación o de pensar de una forma u otra, pero el mensaje central de hoy es el perdón. Vivimos en una sociedad en donde nos queremos siempre. Buscamos excusas para no perdonar a consecuencia de nuestras heridas, de nuestro pecado. Y tenemos muchos ejemplos de perdón. El primer ejemplo y claro ejemplo es Jesús en la cruz. Murió para que se nos perdonaran nuestros pecados y pudiéramos obtener la vida eterna a través de su sacrificio y su muerte en la cruz. Ese es el principal y gran ejemplo de perdón. Otro ejemplo también podemos ver en aquel momento cuando Juan Pablo II fue atentado pues por una persona que le disparó. Él fue a confesar a aquella persona, a aquel hombre, para ofrecerle un perdón. Ese perdón a quien intentó asesinarle es todo un testimonio de seguimiento de Cristo. Pero podemos ver una actitud, hermanos, en el siervo que se le perdonó la deuda. Se arrodilló, dice, y le suplicó al rey que le perdonara toda la deuda porque iba a venderlo a él y a su familia. Era un momento muy duro en el que estaba pasando ese siervo en ese momento por esa deuda impagable en ese momento para él. Miramos que estaba arrepentido, que suplicó, que se arrodilló, que se humilló para poder
pues obtener el perdón de esa deuda que le estaban cobrando en ese momento el rey. Entonces dice que el rey se apiadó de él y lo perdonó. Pero dice también que apenas salió y él hizo lo contrario. Miró a una persona que le debía un poco menos, o le debía menos dinero, o la deuda era menos. Hizo lo contrario. Le exigió, lo agarró por el cuello y le dijo: págame lo que me debes. Entonces aquí podemos ver una actitud de aquel siervo, un falso arrepentimiento, una falsa humildad o humillación, únicamente para obtener lo que él quería, que se le perdonara la deuda. Pero él no estaba pidiendo o no estaba arrepentido de corazón. Muchas veces podemos caer nosotros, hermanos, en un falso arrepentimiento o en un falso perdón. Le decimos a aquella persona: sí, te perdono, pero dentro de nosotros anidamos pensamientos negativos, malos deseos y sobre todo venganza y orgullo, arrogancia de decir: yo no lo voy a perdonar, y solo lo perdonamos solo diciéndole a aquella persona, pero en realidad en la profundidad de nuestro corazón no hay un arrepentimiento verdadero. Y entonces es ahí donde dice que el rey volvió a encarcelar a esta persona por su mala actitud. Hermanos, quizás en lo que escuchamos este evangelio o esta pequeña reflexión con la ayuda del Espíritu Santo, se nos vino a la mente una persona o se nos vino a la mente una actitud que yo he tenido a nivel personal. Entonces este es un tiempo de orar, de decir: voy a orar por aquella persona que perdoné de forma superficial, que no lo hice de corazón. O estoy pensando ahora mismo en aquel familiar que tuvo aquella actitud arrogante y que no sabe perdonar. Voy a orar por esta persona, porque la palabra de Dios no nos llama a señalar, a juzgar, sino que nos invita a la conversión, a un verdadero arrepentimiento. Entonces podemos pensar en ese pecado que no he confesado, que no me he arrepentido de una acción o de un pecado que he cometido a repetición, y que eso me puede llevar a la condenación. Y estamos viviendo tiempos en donde debemos de estar preparados y en vela, en tener nuestro corazón en gracia de Dios. Entonces, hermanos, que este momento de oración podamos orar por nosotros mismos, por nuestra conversión, por un verdadero arrepentimiento, pero también orar por ese hermano que está cayendo o patinando en un pecado o que no se arrepiente de corazón. Y esa oración es un acto de misericordia hacia con mi prójimo. Pero empecemos por nosotros, hermanos. No solo buscar que nos perdonen nuestros pecados, una confesión superficial, o andamos a las carreras queriendo confesarnos y realmente no nos confesamos, o no buscamos el sacramento de la confesión con un verdadero arrepentimiento o con un verdadero deseo de dejar ese pecado. Pidamos la gracia, hermanos, que Jesús tenga misericordia de nosotros y que podamos recibir esa gracia del arrepentimiento verdadero en nuestros corazones, y que seguidamente podamos hacer ese acto de misericordia de orar por aquella persona que lo necesita para que se convierta de una forma verdadera y pueda perdonar de corazón y arrepentirse de corazón. Clamemos al Espíritu Santo que nos ayude y que nos dé la gracia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.